Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo gravitatorio. El enunciado nos dice que se lanza una nave de masa 5 por 10 elevado a 3 kilos desde la superficie de un planeta de radio R1 igual a 6 por 10 elevado a 3 kilómetros y masa M1 igual a 4 por 10 elevado a 24 kilómetros, con velocidad inicial v sub 0 igual a 2 por 10 elevado a 4 metros partido por segundo, en dirección hacia otro planeta que tiene el mismo radio, R2 igual a R1, y masa M2 es igual al doble de M1, siguiendo la línea recta que une los centros de ambos planetas. Si la distancia entre dichos centros es de igual a 4,83 por 10 elevado a 10 metros, determine, apartado A, la posición del punto P en el que la fuerza neta sobre la nave es 0. Bien, apartado A. Pues antes de nada vamos a tener tres posiciones, la 1, la 2 y la 3. En la posición 1 tenemos la masa en la superficie del primer planeta y sale de la superficie con una velocidad que nos dicen que es v0. En una velocidad inicial. En el siguiente punto, en el 2, pues la masa estará en un punto que vamos a llamar P, masa, y tendrá sobre él se ejercerá una fuerza F2 por parte del planeta 2 y una fuerza F1 por parte del planeta 1, y llevará una velocidad v'. Este punto P va a estar a una distancia del centro del primer planeta que vamos a llamar X, y una distancia del centro del segundo planeta que será d menos X. Y por último tendremos una posición en el que la masa llega al segundo planeta con una velocidad v. Bien, nos pide la posición del punto P en el que la fuerza neta sobre la nave es 0. Pues los cálculos formales para hallar la posición de P son sencillos, ya que se basan en la aplicación de la ley de Newton para la atracción entre masas puntuales. O sea, la conocida expresión de fuerza igual a la constante de gravitación por la multiplicación de las masas partido por la distancia que las separa al cuadrado. Como la fuerza neta es 0, eso significa que F1 tiene que ser igual a F2. Y sustituyendo, F1 sería G, la multiplicación de las masas, que sería la del primer planeta por la masa del objeto, y dividido por la distancia, que es de X al cuadrado. Y F2 sería igual a G multiplicado por M2 por M partido por d menos X al cuadrado. De aquí podemos despejar las constantes de la ley de gravitación y la masa del objeto, quedándonos M1 partido por X al cuadrado igual a M2 partido por d menos X al cuadrado, siendo M2 igual a 2 veces M1. 2 veces M1. Así que M1 se podría simplificar con esta y nos quedaría 1 partido por X al cuadrado tiene que ser igual a 2 partido por d menos X al cuadrado. Y de aquí tendremos que X por la raíz de 2 va a ser igual a d menos X. Despejando X tenemos que es igual a d partido por raíz de 2 más 1. Y esto va a ser igual d, es una distancia conocida, 4,83 por 10 elevado a 10 dividido por raíz de 2 más 1.
Así que la distancia x a la que se encuentra el punto P va a ser igual a 2 por 10 elevado a 10 metros. En el apartado B nos pide la energía cinética con la que llegará la nave a la superficie del segundo planeta. Bien, pues la energía mecánica de un objeto de masa m dentro de un campo gravitatorio creado por una masa m mayúscula es la conocida como suma de energía cinética de la masa m minúscula y el potencial del par m minúscula m. O sea, la energía mecánica es igual a la energía cinética más energía potencial. Y como hemos dicho, la energía cinética es de la masa m, un medio de m minúscula por v cuadrado, y la potencial es la que viene dada por el par m por m partido por r. Bien, y en nuestro caso tendríamos que pensar en todos los pares objetos. O sea, en nuestro caso tendríamos m1 y m2. Así que la energía potencial de m1 tiene que ser igual a menos g multiplicado por m1 por m dividido por la distancia que hay entre m minúscula y el centro de m1, que sería, vamos a llamar R1, y por otro lado tendríamos la energía potencial de m2 que va a ser igual a menos g por m2 por m partido por la distancia que hay entre m y m2 y el centro de m2, que sería R2. Así que en nuestra situación la energía mecánica sería igual a la energía cinética más la energía potencial, que se puede dividir, tendríamos energía potencial debido al par m1 más energía potencial debido al par m2. Así que la ecuación quedaría como un medio de m por v cuadrado menos g m1 por m partido por R1 menos g m2 por m partido por R2. Y ahora, por la conservación de la energía mecánica, vamos a comparar las energías, a igualar las energías entre el punto 1, que era la situación inicial en la que salía el objeto de la masa m1, y la situación final, que es la situación 3, que es en la que el objeto llega a la superficie de m2. Así que la energía de la situación 1 tiene que ser igual a la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en ese punto, que decían que era v0 elevado al cuadrado, menos el primer par nos daría g, la masa m1 por m, y partido por R1, que al estar la masa sobre la superficie, esa distancia sería el radio R1, y menos el otro par, que sería g por m2 por m partido por la distancia R2, que es la distancia entre la masa y el centro del segundo planeta, que sería igual a la distancia entre los dos planetas menos R1. Y esto tiene que ser igual a la energía que hay en 3, que es cuando llega al segundo planeta,
que va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad con la que llega, que sube, al cuadrado, menos g m1 por m partido por la distancia, que en este caso sería al revés que en el último, sería d menos r1 menos r2 y menos g m2 por m partido por la distancia entre la masa y el centro del segundo planeta, y al estar la masa en la superficie del segundo planeta tendremos R2. Bien, y si nos fijamos ahora en los denominadores, tenemos D menos R1 y D menos R2. Y como D es mucho mayor que R1 o R2, pues de hecho es cerca de 10 elevado a 4 veces mayor, pues sucede que vamos a tomar que D menos R1 va a ser igual o más o menos igual a D, y D menos R2 va a ser más o menos igual a D. Así la ecuación anterior nos quedaría que E1 es igual a 1/2 de la masa V0 al cuadrado menos G M1 por M partido por R1 menos G M2 por M partido por D, y es igual a E en el punto 3, que es 1/2 de M V al cuadrado menos G M1 por M partido por D menos G M2 por M partido por R. Bien. Ahora, por otra parte, de nuevo, por la misma razón que hemos dicho antes, D es mucho mayor que R1. Así que el término de energía potencial menos G M2 por M partido por D va a ser mucho más pequeño que el término de energía potencial menos G M1 por M partido por R1, del orden de unas 500 veces menor. Así que lo que vamos a hacer es despreciar el primero con respecto al segundo, o sea, el que lleva la D en el denominador. Y lo mismo vamos a hacer en el segundo término con la D mucho mayor que R2. Así que menos G M2 por M partido por R2 va a ser mucho mayor que menos G M2 M1 por M partido por D. Así que este término y este término se van a poder simplificar. Vamos a poder despreciarlos. Así la ecuación de E1 nos quedará igual a 1/2 de M por V cuadrado menos, esto sube sub 0, menos G multiplicado por M1 por M partido por R1 tiene que ser igual, como sabemos, a E de 3, y es igual a 1/2 de M por V cuadrado menos G M2 por M partido por R2.
De aquí lo que queremos es calcular esta energía cinética, que es con la que llega al segundo planeta. Así que despejando tenemos que un medio de m por v cuadrado es igual a un medio de m v sub 0 al cuadrado menos g por m1 por m partido por r1 y más el término de la derecha que es g m2 por m partido por r2. Y teniendo en cuenta que m2 es igual a 2 veces m1 y que r2 es igual a r1, pues esto nos va a quedar un medio de m v sub 0 más g m1 por m partido por r1. Y ya operando con los datos que nos dan en el enunciado, tenemos un medio de la masa 5 por 10 elevado a 3 por v sub 0, que es 2 por 10 elevado a 4 al cuadrado, más g, que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 multiplicado por m1, que es 4 por 10 elevado a 24 por m minúscula, que es 5 por 10 elevado a 3 y dividido por r1, que es 6 por 10 elevado a 6. Así obtenemos una energía cinética de 1,22 por 10 elevado a 12 julios. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.